Muy buenas tardes tengan todos ustedes, algunos todavía días, en Los Cabos es días todavía, pero bueno, estamos desde distintos puntos del país y de fuera de México en esta reunión de capacitación que tiene que ver justamente con el Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad. Estas sesiones, bueno, mi nombre es Carlos Gazen, para quienes no me ubiquen, ya nos hemos estado viendo durante todos estos días, jueves, semana a semana, desde la fecha en que se firmó este acuerdo, el 15 de julio del 2025, apenas hace un poco más de un mes. Pero bueno, esto ha permitido ir trabajando distintos elementos que nos permitan construir un escenario de entender bien la economía circular y la confiabilidad. Vuelvo a mencionar que este acuerdo se construye sobre dos rieles. Un riel tiene que ver con la confiabilidad. Ese riel, para ese riel utilizamos la ISO 18091, el estándar internacional, que también es norma nacional en México y en otros 56 países, que se ha adaptado como norma propia. Pero ese riel nos permite trabajar políticas públicas bajo el mapa central de la ISO 18091, que contiene los elementos de política pública que nos permiten trabajar en términos integrales de mínimos aceptables, lo que tiene que ver con un gobierno confiable. Este estándar va a ser revisado en octubre. Ya tenemos abierta la puerta en la sesión del Comité 176 de la ISO en Lima, que se va a reunir en la segunda semana de octubre, en donde se va a constituir un grupo que va a empezar a explorar la revisión de este estándar para poder contribuir a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Esto lo que nos permite es que podamos, a partir de este estándar, construir condiciones de confiabilidad en los lugares donde podamos tener incidencias. Ese elemento nos permitirá, con los gobiernos municipales que participen como, por lo menos como observadores, puede haber otras formas de participar, pero al participar como observadores, nos permitirán que su experiencia sea muy tomada en cuenta en los aprendizajes locales de cómo la Agenda 2030 ha funcionado o no funcionado. ¿Y por qué la ISO 18091? Porque la ISO 18091 aporta el mapa más extenso en el mundo de políticas públicas. Uno, bajo un enfoque que tiene que ver con la integralidad. O sea, yo puedo tener una variable, una prioridad. Sí, pero esa prioridad, cuando lo veo integralmente, se convierte en una variable dependiente. Y las variables independientes son otras políticas públicas que afectan a la dependiente. Ese enfoque es un enfoque integral. Y bueno, ese enfoque integral además está basado no en mejores prácticas, sino en prácticas mínimas aceptables. Es decir, vamos, en términos muy coloquiales, ya lo hemos explicado anteriormente, no importa mucho que saquemos 10 en una cosa, es importante que saquemos 6 en todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si sacamos 10 en una cosa, igual sacamos 0 en otra, o 5, o 3, o 2. No, necesitamos tener el mínimo aceptable. Y en la escuela primaria, el 6 es el mínimo aceptable. Perdón por el ejemplo, pero nos sirve para explicar un poco por qué necesitamos que la confiabilidad se convierta en una realidad integral. Bueno, este es uno de los rieles. El otro riel
muy importante es la economía circular. Y la economía circular nos va a permitir trabajar justamente por las partes más delicadas de un gobierno, lo que desechamos, lo que no usamos, donde estamos impactando directamente al planeta. Y bueno, ese es otro riel muy, muy importante. Estos dos rieles caminan juntos. De nada nos sirve trabajar la economía circular si al mismo tiempo no trabajamos el largo plazo y la confiabilidad. Por eso este es un mecanismo que tiene dos rieles. Y así hemos estado, bueno, firmamos el día 15 de julio este Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad. Y nada más entraron 23 municipios. ¿Por qué 23? Por el principio del fractal. Porque queremos concentrarnos en algunos donde tengamos muy claramente el liderazgo, para mí, condición central de gobernanza, son cuatro cosas. Y esto, en 35 años de trabajar con gobiernos locales, lo he ido ratificando una y otra vez. La primera condición es el liderazgo de la más alta autoridad en el gobierno local. Esa es la primera condición indiscutible en materia de buen desempeño. Si no hay un buen alcalde y ese alcalde no está acompañado de un equipo que esté dispuesto a hacer la tarea a fondo, mejor ni entrarle, no sirve. Esa es condición número uno. Segunda condición, relaciones intergubernamentales positivas. Esto significa que el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal están articulados y ayudan ante los ciudadanos a reconstruir todo el tejido de políticas públicas de los 3 o 4 niveles de gobierno. Pero es segunda condición, no es primera. La primera es el alcalde. Puede haber relaciones intergubernamentales muy buenas, pero si no tenemos un alcalde que las aproveche y que las tome como propias, no va a servir. Segunda condición. Tercera condición, la participación ciudadana. Necesitamos que los ciudadanos se involucren fuertemente en este escenario. Y esto implica observatorios ciudadanos, o como les llamemos, esquemas que nos permitan construir instituciones de ciudadanía que puedan participar y sobre todo dar seguimiento y evaluar el trabajo y que su voz sea escuchada en términos de gobernanza. Sin esa condición no hay gobernanza. Puede ser que haya gobernabilidad. Recuerdo también otro concepto básico en este esquema. La gobernabilidad significa control. La gobernabilidad es muy importante, sí es muy importante, pero la gobernabilidad es muy frágil cuando no tiene la legitimidad y el elemento de eficacia que permite que la ciudadanía participe. Entonces, es como en un lápiz. Un lápiz tiene el carboncillo por dentro y luego tiene madera alrededor. La madera protege el carboncillo. Si no tuviera la madera, el lápiz se rompería muy fácilmente. Bueno, la gobernabilidad es como el carboncillo del centro. La gobernanza es la madera que recubre ese carboncillo. Si nosotros nada más dejáramos el control, la verdad es que no habría control. Sería sumamente frágil. Estaría sostenido solamente por elementos aparentemente de control, pero que no son eficaces en el largo plazo. ¿Qué significa eso? Que la participación ciudadana es central. ¿Por qué? Porque la participación ciudadana nos permite construir escenarios diferentes. Vamos, no hay ningún gobierno, ninguna ciudad que pueda poner a alguien que recoja los desechos que tira el ciudadano. Ponerle un barrendero atrás es imposible, no hay presupuesto que alcance. Pero no nada más necesitaríamos poner un barrendero atrás. Necesitaríamos poner un policía que le esté diciendo al ciudadano, oye, cruza por la esquina o no cometas esta acción indebida. O
qué sé yo, o un profesor que nos esté orientando lo que tenemos que hacer en materia de cultura cívica, o un médico que nos diga, oye, esto no hay que hacerlo. No hay gobierno que pueda hacer eso. Eso implica, entonces, que entendamos que los ciudadanos tienen que hacer muchísimas cosas por sí mismos que no puede hacer el gobierno. No le puede poner un barrendero atrás a cada ciudadano. El tema de la separación de desechos es importantísimo en materia de economía circular y lo tiene que hacer cada ciudadano. No podemos dejárselo a un equipo que después recicle en otro sitio. También es importante, pero no es suficiente. Necesitamos que el ciudadano, por parte de su cultura cívica, haga la tarea. Y el gobierno local y los distintos gobiernos harán lo que no puede hacer el ciudadano por sí mismo. Esa es la definición, la separación en materia de desempeño de lo que hace un ciudadano de lo que hace un gobierno. Importantísimo. Pero esa es tercera característica. ¿Sí? Decíamos el liderazgo de la más alta autoridad. Segundo, la relación intergubernamental positiva. Tercera, la participación ciudadana. Y cuarto, un sistema de medición. Si no tenemos sistema de medición, no hay control. No hay manera de que nosotros podamos identificar, conocer dónde, dónde estamos fallando, dónde estamos haciendo las cosas bien, dónde tenemos que mejorar. No hay mejora sin un sistema de medición. Estos cuatro elementos nos sitúan en el tema de la confiabilidad. Hay más elementos. Hay por lo menos otros 15 enfoques. Pero estos cuatro son centrales y responden a un planteamiento bastante antiguo de Kaoru Ishikawa, el gran gurú de la calidad que transformó al Japón en términos de control total de la calidad junto con Edward Deming en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Kaoru Ishikawa, en su libro Control Total de la Calidad, plantea que para que haya control total de la calidad, y miren que en Japón eso ha prosperado, se necesita, en primer lugar, el liderazgo de la más alta autoridad, que coincide con este planteamiento del alcalde. Segundo, tiene que ver con que sea a lo largo y ancho de toda la organización. No puede nada más haber control en una parte sin haber control en las otras. Tiene que ser a lo largo y ancho de toda la organización. Y en materia de gobierno, tendríamos que hablar no nada más adentro del gobierno local, sino también los otros niveles de gobierno que se convierten en proveedores del gobierno local. Y además, donde el enfoque tiene que ver con los ciudadanos y donde los ciudadanos participen, porque son parte del gobierno. El gobierno de una ciudad, de un territorio, tiene necesariamente que ver con los ciudadanos y la conciencia cívica. Y la tercera característica que pone Kaoru Ishikawa es, si no hay autocontrol, no hay control. Es decir, si no está introyectada una cultura que nos permite trabajar a fondo estos temas, no hay control. No nada más necesitamos al alcalde en la parte más alta, digamos. Necesitamos que cada ciudadano vaya introyectando en materia de cultura cívica cualquier cantidad de elementos en esta lógica. En la próxima sesión, yo espero trabajar este tema de cultura cívica y es posible que tengamos un invitado de Italia que ha estado trabajando conmigo el tema de cultura cívica desde hace muchos años. Porque el tema de cultura cívica tiene que ver con lo que se encontró en el análisis de la descentralización italiana de los años 70, 20 años después, el estudio que se hizo por la Universidad de Harvard en todas las regiones italianas, Making Democracy Work, un libro clásico que nos permite entender la cultura cívica.
Y bueno, eso será nuestra sesión de la próxima capacitación que tendremos. Pero en esta reunión, en esta sesión, vamos a abordar el tema de medición, de datos. Y tenemos un invitado de lujo. Tenemos a Avelino Vicentelo, quien va desde la Comisión Europea. Él vive en Finlandia desde, pues no sé, desde el año 2000, supongo. Es miembro de la Comisión Europea desde 1994. Él nació en Chile, en Santiago de Chile, pero ha vivido la mayor parte de su juventud en Italia. Avelino Vicentelo es de origen italiano. Pero también, cuando entró a formar parte de la Comisión Europea, eh, ha vivido en Finlandia cualquier cantidad de años. Bueno, Avelino Vicentelo nos va a acompañar en un diálogo donde va a participar también Luis Fernando Fernández, quien ahora se encuentra en Annecy, en Francia, en un escenario de incorporarse también a un organismo de derechos humanos en Ginebra para seguir trabajando con nosotros en este proceso de lo que significa la confiabilidad y la economía circular. Y bueno, en particular hago relevancia la presencia de Luis Fernando Fernández porque es el líder principal de la herramienta Confía. Esta herramienta Confía tiene que ver con datos y con datos que nos van a servir de una manera muy diferente con inteligencia artificial a cualquier sistema de lo que podemos encontrar en disponible en el mundo. Es cómo amarrar datos, bases de datos enteras de la OSD, de las Naciones Unidas, del BID, en fin, de una cantidad de organismos conforme a los datos que el municipio mismo puede ir aportando. Ahí la ISO 18091, algo que nos hemos encontrado en estos 20 años de trabajar con este estándar internacional que impulsamos, es que la cantidad de datos que salen de un gobierno local, que muchas veces el alcalde no conoce, datos que no conocen otras áreas de las áreas entre los mismos miembros de un gabinete, cuando se trabaja con inteligencia artificial y con ciertos algoritmos, lo que nos permite es relacionar calles con desechos. El peso de las unidades que van a dar al relleno sanitario o al tiradero a cielo abierto, ojalá no sea así, pero vamos, el peso de lo que sucede con los camiones y los contenidos que tienen con relación a cómo y de dónde provienen. Pero bueno, eso es parte de nuestra conversación con Avelino Vicentelo y con Luis Fernando Fernández. Le paso la palabra a Luis Fernando para que nos platique un poquito. Carlos, primero preguntarte, ¿Abelino está ya conectado? ¿Perdón? ¿Abelino está conectado ya? Al parecer tiene Parece problemas que ya para está. entrar. Ok. A ver, sí está. Está muy bien, Carlos. Si quieres, le entro un poco a esta conversación. Eh, a ver, hay una idea dentro de la confiabilidad, ya la puso Carlos, sobre la mesa que para mí es de las más importantes y con las que he trabajado los últimos 15 o ya un poco más, casi 15 años, en la relación ciudadanía-gobierno, que son los mecanismos de participación. Eh, Normalmente la participación eh, en cualquier, digamos, desde la teoría, la puedes separar en dos componentes. Por un lado, la oferta de participación, que es la oferta institucional, y por el otro lado, la demanda de participación. En la demanda de participación, es normalmente aquella que no está estructurada,
que es mucho más orgánica de la ciudadanía y que demanda alguna interacción con el Estado, en este caso con los municipios, pero puede encontrar salida a través de algún mecanismo formal o en caso de que no encuentre una salida institucional, normalmente toma formas de protesta, toma formas de interacción en reuniones informales, toma forma a través de conversaciones en espacios públicos, en las asambleas, eh, en intentos de participación en los cabildos, a pesar de que no estén institucionalizados en ocasiones. Por el lado de la oferta, es muy importante que los mecanismos de participación ciudadana siempre estén, o en la medida de lo posible, estén estipulados en la normatividad local, ya sea que se den a través de los bandos de policía y buen gobierno, por ejemplo, o de lineamientos que establecen cada uno de los mecanismos, pero que esos mecanismos definan a priori todas las formas de democracia directa o participativa en la que las personas pueden interactuar con los municipios. Esto le da certeza, digamos, dentro de los procesos, le da mucha certeza a la ciudadanía y también le da certeza en los procesos a los municipios, porque te desahoga administrativamente, a ver, te desahoga de presiones políticas, te desahoga de presión social que normalmente sucede en torno a distintos temas de coyuntura, pero también te permite aprovechar la capacidad de la ciudadanía y la capacidad de tus principales actores sociales para algunos problemas concretos, ¿no? Les pongo un ejemplo. Ustedes no me dejarán mentir, pero existen los mecanismos más tradicionales de democracia participativa, que son los famosos consejos consultivos. Y podemos tener consejos consultivos para todo, lo que se te ocurran. El gran tema de cada consejo consultivo es que no es vinculante. Normalmente son perentorios. Son perentorios en términos de energía. No se gasta la ciudadanía. Hay un desgaste natural de las personas que participan y conforme va pasando el tiempo, simplemente dejan de participar en estos espacios, ya sea porque cambie la administración o porque la administración en turno no los escucha o porque los tomadores de decisión con los que interactúan no tienen peso en la toma de decisiones. Pues normalmente van perdiendo fuerza cada uno de estos espacios. Lo ideal en los consejos es que puedan establecer al menos una acción vinculante al año o dos acciones vinculantes, ¿no? Esa es una de las grandes recomendaciones, a veces desde la teoría para los mecanismos de democracia participativa de esta naturaleza, en donde al establecer mecanismos vinculantes, puede garantizar que la ciudadanía va a tener un peso en la decisión, ¿no? Puede ser un informe anual, puede ser una reunión con el alcalde, con la alcaldesa, pero que esa reunión determine o termine en algún compromiso. Hay otros mecanismos, por ejemplo, además de los consejos, déjenme llamarlos vinculantes, que los puedan establecer para todos los temas que quieran. Normalmente, si los establecen ustedes en el bando de policía y buen gobierno con mucho detalle, pueden poner de seguridad, de educación. Lo ideal sería que todos y cada uno de ellos tenga eso, al menos una salida vinculante o un compromiso hacia el final del periodo, hacia el final, en un periodo específico. Pueden ser 6 meses, puede ser un año o puede ser el trienio, pero que cada año identifiquen como el conjunto de decisiones que se pueden tomar a partir de ahí. Hay otros mecanismos de democracia participativa o deliberativa que, que son, o sea, que son interesantes, o al menos vinculan a muchas áreas de los municipios. A mí de los que más me gustan, por ejemplo, son los presupuestos participativos, que con un muy buen diseño de un presupuesto participativo, desahogas presión social y y atiendes necesidades sociales de manera muy efectiva. Primero, porque otorgas la responsabilidad de la definición del ejercicio de un recurso a un grupo de la ciudadanía, ¿no? Hay municipios, el ejemplo tradicional en mecanismos de participación ciudadana sigue siendo Porto Alegre desde hace muchos años, que ha logrado destinar hasta el 25% del presupuesto de sus municipios. A mí me parece impresionante, la verdad. En México no se ha logrado, en la legislación, al menos en la Ciudad de México, está estipulado entre el 1 y el 3%.
No sé bien cómo suceda en cada uno de los 23 municipios que forman parte de este acuerdo de economía circular, pero pensar en que puedan definir un presupuesto específico te garantiza primero una participación abierta para que las personas identifiquen necesidades. Te permite desahogar presiones sociales en caso de que haya interés, por ejemplo, en el establecimiento de parques públicos, de espacios públicos. Normalmente ayuda mucho eso, a afinar, a afinar dinámicas del espacio público en voz desde la propia ciudadanía. Después haces que participen en los procesos de difusión de sus propias propuestas. Una vez que se difunden y se vota alguna propuesta, pueden participar directamente en la implementación de los proyectos. Normalmente el presupuesto participativo vincula los dos temas teóricos de la participación ciudadana, tanto los de democracia directa como los de democracia deliberativa. Y ese es otro mecanismo que si logran establecerlo de manera adecuada en los distintos lineamientos y plantearlo a lo largo de un año, es una forma muy interesante, al menos de involucrar a la ciudadanía en distintos procesos. Si lo pensamos en el marco de economía circular, normalmente la prioridad del gobierno en turno es el tema en el que se establece, es el tema que se establece para los presupuestos participativos. Si la prioridad es economía circular, lo pueden hacer de ese tema. Si la prioridad es género, lo pueden poner de ese tema. En fin, te permite dar una directriz de política pública mientras participa abiertamente la ciudadanía. De los otros mecanismos de democracia directa son más complejos a nivel municipal. Están los de consulta, referéndum, revocación de mandato, que hay veces que es complejo impulsarlo a nivel municipal. Tienen que estar regulado también en la legislación estatal, si no mal recuerdo. Pero hay algunos de estos procesos de referéndum, plebiscito o consulta popular que son vinculantes, que pueden establecer para distintos temas. Eh, para mí siempre vale la pena que el umbral sea bajo para que la ciudadanía pueda acceder. A veces tienen estos juegos de dinámica política que claramente hay que cuidar, eh, pero que también al mismo tiempo es interesante habilitar. Entonces, puede haber casos en donde jueguen contra, ¿no? Les he puesto muchas veces el ejemplo de Querétaro porque lo tengo muy presente recientemente, pero por ejemplo, después de una modificación en la legislación estatal, llaman a la primera audiencia pública al gobernador con uno de sus proyectos emblema, que era el tema del sistema Batán, una inversión en infraestructura de agua, y la ciudadanía participa activamente, pero claramente le juega en contra políticamente, ¿no? Pero hace que la discusión se habilite en el municipio. Y aquí hay un elemento de calidad importante, que a mí me gusta mucho de la deliberación pública, pero en la medida en la que hay una crítica abierta, honesta, sesuda, documentada, con evidencia de distintos sectores sociales, las decisiones mejoran. La calidad de las políticas públicas mejora en la medida en la que se revisa esa información. En la medida en la que contestamos cuestionamientos legítimos, que son técnicos normalmente, las decisiones van mejorando poco a poco. Entonces, el ejemplo, a veces los mecanismos de democracia directa te pueden servir para eso, mientras estén bien establecidos. Eh, Pongo al menos este marco general, Carlos, de estos temas de interacción ciudadanía-gobierno, previo a lo que nos pueda contar, a lo que nos pueda contar Abelino. Y tengo una presentación que profundiza mucho este tema de los mecanismos de participación que me gustaría compartirles. Entonces, se las envío para que puedan, al menos para que puedan ver tanto la teoría y cómo pasa la práctica o la ejecución de estos mecanismos, para que los puedan tener lo más presentes posibles. Muchísimas gracias, Luis. Eh, Acabo de o tratar de comunicarme con Abelino y desgraciadamente tuvo un problema allá en Finlandia, entonces no tiene manera de conectar. Pero bueno, se disculpa con esta audiencia. Tuve manera de conversar con él ayer, o sea, y estuvimos ahondando sobre este tema. Y quisiera comentarles un poco justamente en este esquema de panel que hoy habíamos pensado para esta sesión, donde iba a estar Luis, un servidor y Abelino. Pero comentarles
algunas cosas que para él han sido muy claramente identificables en este esquema de economía circular. Comento que Avelino, vamos, ya hay muchos años de relación con él. En 2004 tuve la fortuna de participar en Santiago de Chile, en Valparaíso en concreto, en Chile, en la revisión de Urbal, el programa europeo para eh, América Latina, para ciudades. Y ahí, en aquel momento iba yo con Marta Bárcena, que después fue embajadora de México ante los Estados Unidos, fuimos juntos. Y ahí presenté la agenda desde lo local, que ya veníamos manejando en México 3 años antes. Y, y cuando presenté esto, comentaron, oye, ¿por qué no se hace de esto un estandarizo? Y bueno, ahí nace todo este larguísimo proceso que hoy es la ISO 18091, 2019 en su última versión. Pero en aquella ocasión empezamos a tener contacto con Avelino. Avelino era parte ya de la Comisión Europea y estaba encargado del tema de América Latina. Avelino me comentaba esto desde que iniciamos este proceso en el Foro Mundial de Economía Circular en 2002, 2003. En ese escenario que fue en Helsinki, tuvimos la posibilidad de trabajar esto con Nordic Innovation, que es el organismo del Parlamento, el organismo de innovación creado por los parlamentos nórdicos, junto con Citra, que es el organismo de innovación de Finlandia. Ahí nos reunimos con ambos CEOs. En un caso, el presidente en materia de Finlandia y con el director ejecutivo en materia de Nordic Innovation, los 5 países nórdicos. Y Avelino hacía esta reflexión que ayer estuve repasando con él. Y Avelino me decía esto: nosotros en América Latina, cuando hablamos de economía circular, pensamos inmediatamente en dos temas: en desechos sólidos y en desechos líquidos. El tema de desechos, la manera como lo abordamos a partir de nuestras propias circunstancias económicas, sociales, políticas e históricas, tiene que ver con pensar en rellenos sanitarios, en unidades de recolección de desechos, en términos de hacer que tiraderos a cielo abierto se conviertan en rellenos sanitarios. Tiene que ver con protección al suelo y a la atmósfera. En fin, tiene que ver con la parte final del proceso. Eso es importante, por supuesto que es importante, es muy importante. Pero ese es el tema de las discusiones de lo que tenemos que hacer con desechos hoy. Si esto lo traducimos al agua, vamos a ver que tiene similitudes. Pero concentrémonos en los desechos sólidos. ¿Qué está sucediendo en Europa hoy? El tema del confinamiento final ya es un tema que no es el foco de atención de los países europeos en general. ¿Cuál es la atención? Pues está en el diseño de los productos que van a llegar al relleno sanitario. O sea, antes de que eso sea confinado en el último sitio, están ya pensando y haciendo trazabilidad de y participando en materia legislativa y de sanciones en materia de los productos que van a ir al desecho. Entonces, la economía circular tiene mucho más sentido en términos de cómo pensamos antes de producir basura, porque la basura es un producto humano. Es cuando mezclamos las cosas y las hacemos y las inutilizamos. Y las hacemos basura, o sea, no sirven para nada. El tema aquí es
cómo pensamos desde antes de que se produzcan en los elementos de composición de estos desechos. Y ahí hay que pensar cómo se recolectan, cómo, cómo se depositan en una primera instancia. ¿Qué tienen que hacer los ciudadanos? ¿Qué tiene que hacer el camión que recoge los desechos separados y bajo qué estructuras? ¿Sí? Ahí el tema de participación ciudadana se convierte en importantísimo. ¿Sí? Ya no se trata de ocultar los desechos, se trata de reconocerlos y reconocerlos como elementos que pueden ser reutilizados, rediseñados, vamos, todo lo que implica las R's de la economía circular. Pero me decía Avelino algo muy importante, y es que en los países nórdicos el tema ya no está ahí. Por supuesto que lo siguen abordando. El tema de los desechos sigue siendo tema, en dónde se depositan y cómo se diseñan desde el principio. El dato central, desde los países nórdicos, tiene que ver con datos. Datos. Cuando estuve con él posteriormente en Bruselas, me tocó participar en una misión que vino de China, en Bruselas y en Holanda, donde Avelino lo estuvo conduciendo, para ver cómo se estaban manejando las bases de datos para la economía circular. ¿Qué significa esto? Significa toda la trazabilidad del sistema. ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo en términos de control de todo el conjunto? Hace poco tuvimos Avelino y un servidor que trabajar con, bueno, ahí también estuvo Luis Fernando Fernández, con SEBRAE del Brasil. En julio del año pasado presentamos un proyecto a la Comisión Europea para trabajar en Brasil. En Brasil tienen un modelo muy hecho de biodigestores. Y estos biodigestores pues han causado una verdadera revolución en las áreas agrícolas del Brasil. SEBRAE tiene más de 700 oficinas en Brasil. Y propusimos a SEBRAE hacer una alianza con la Red Latinoamericana de Gobiernos Confiables para reproducir la experiencia de biodigestores en, en América Latina. Desgraciadamente, nosotros con todo el trabajo que tuvimos que hacer no logramos ganar ese concurso, un concurso de 15 millones de euros. Vamos, hubiera sido sensacional para poder trabajar con municipios en por lo menos 20 países de América Latina. Bueno, esto tenía que ver con biodigestores. Eso significa cómo trabajar los desechos de granjas y convertirlos en fuentes de energía y en fuentes de fertilización, en trabajo digno y en una cantidad de elementos que tienen que ver con economía circular de manera integral. Sin embargo, hoy, a partir de la firma que hicimos en Delicias, Chihuahua, hace 15 días, y hablando con un experto en materia de biodigestores, que es miembro de esta firma del 15 de julio y que estuvo en Delicias y que va a estar en la próxima sesión que tendremos el 29 de agosto en Nuevo León, donde firmarán Apodaca, China y Escobedo de Nuevo León este acuerdo a nivel local por la economía circular
y la confiabilidad, ahí el ingeniero Rafael Ríos nos estuvo explicando cómo, y además en campo, en una granja donde había cerca de 20,000 cabezas de ganado. Nos estuvo explicando ante un biodigestor muy bien hecho por qué no servía el biodigestor. Y nos estuvo explicando cómo hemos hecho mal el trabajo de biodigestores. Y me aseguró que si lo hubiéramos trabajado esto con Brasil, seguramente hubiéramos ampliado el impacto de biodigestores, pero no necesariamente el tema de cero emisiones de carbono, que es lo que se puede hacer con un biodigestor bien plantado. Pero esto requiere control, datos, datos muy precisos en la manera de operar una granja. ¿Y cómo hacer este esquema de granja adaptable no nada más al sector primario, que eso es muy útil, producción de leche, donde justamente el ganado es uno de los que contribuyen notablemente en materia de emisiones de gases de efecto de invernadero? No. ¿Cómo relacionar esto con parques industriales completos, donde estamos ya trabajando sectores secundarios económicos y cómo poder interactuar de una manera en asegurar condiciones de huella y de emisiones cero? Y donde el punto tiene que ver justamente no nada más en los productos que se pueden hacer en términos de economía circular, sino además que contribuyan a nivel global en términos de bonos de carbono. Y esos bonos de carbono pueden financiar el sistema completo de transformación de una ciudad. Ahora que vamos a Nuevo León, va a estar el ingeniero Ríos con nosotros y va a explicar cómo opera esto y cómo va a operar esto en China, Nuevo León. Aquí está, por aquí anda don Carlos Samaniego, me parece. Car- eh, eh, Carlos Sarmiento, sí. Bueno, Carlos Sarmiento está en China, Nuevo León. Él tuvo la oportunidad de estar con nosotros en, en esta sesión de delicias y de ir y conocer este rancho de 20,000 cabezas de ganado y de escuchar con ganaderos de Chihuahua la posibilidad de transformar esto. Pero esto requiere datos, datos. Si nosotros no medimos, no controlamos. Déjenme comentar algo en abono a lo que ya Luis Fernando Fernández comentó la sesión anterior. Estamos con Confía para estos proyectos en estos 23 municipios, haciendo no nada más accesible con inteligencia artificial bases de datos completas que no están disponibles así nada más. Hay que hacer toda una gestión para poderlas poner en disposición de inteligencia artificial, que ya es muy importante. No es eso nada más. Es cómo se trabaja esto con los datos municipales. Si nosotros le sumamos las bases de datos municipales, que ahora son genéricas, vamos, el organigrama del municipio, el plan de desarrollo del municipio, el presupuesto municipal, mucha información que tiene que ver con reglamentos, elementos de cómo están operando cuando se tiene en plan las estructuras de información que los implanes recaban, los institutos municipales de planeación, que salva a decir que son el más importante innovación de los últimos 30 años a nivel municipal en México, así pienso yo. Pero bueno,
lo que hacen los implanes, más lo que hacen las áreas, como en Los Cabos, que tienen que ver justamente con la sostenibilidad del Instituto para la Sostenibilidad de Los Cabos. Y así, y empezamos a reunir la información genérica del municipio. ¿Saben qué estamos haciendo? Estamos haciendo una plataforma sumamente potente. ¿Por qué? Porque estamos relacionando lo que existe en el mundo y lo que puede existir en Finlandia, o en Noruega, o en Suecia, o en Dinamarca, o en Suiza, que son los 5 países más avanzados en economía circular en el mundo. Bueno, eso, sumado a los datos municipales, nos equipara en términos de hacer twin con ciudades europeas. Comento esto porque cuando justo después de esta experiencia de SEBRAE en Brasil, estuvimos viendo cómo podíamos apoyar bajo la nueva Comisión Europea. La Comisión Europea se renovó el año pasado. O sea, volvió a haber elecciones, se renovaron toda la estructura de diputados al organismo legislativo de la Unión Europea y de ahí surgió todo este escenario de la renovación en algunos casos y de nuevos funcionarios en la Comisión Europea. Esto ocurrió en julio y en septiembre, octubre ya estaban estos renovándose. Bajo los nuevos lineamientos de cooperación internacional, Abelino me decía, y era lo que me hubiera gustado que él nos comentara de manera personal, nos decía cómo los esquemas de financiación entre la Unión Europea y América Latina tendrían que ser bajo el modelo de twins, que es un poco más allá de ciudades hermanas. No se trata nada más de hermanar ciudades, se trata de hacerlas gemelas. ¿Qué significa eso? Significa que estemos en igualdad de circunstancias, aunque en la práctica tengamos diferencias enormes en la manera de abordar los temas, particularmente economía circular. Puede ser que tengamos problemas todavía muy serios en términos de relleno sanitario o de tiraderos a cielo abierto o de control de las emisiones o qué sé yo. Podemos tener esas enormes diferencias, pero hacer el twin implica empezar a trabajar con datos y en donde cuando los datos empiezan a ser compatibles con lo que tienen los países nórdicos, lo que nosotros estamos construyendo es una herramienta sumamente poderosa de comparabilidad con otras ciudades. Y justamente, no nada más de aprender de qué hacemos en el relleno sanitario, sino qué hacemos con cada ciudadano en materia de creación de nuevas culturas cívicas. ¿Qué hacemos con el sector industrial que produce también elementos que van a dar a los rellenos sanitarios? Poder dar trazabilidad a los productos se convierte en crítico. Y no solo eso, entrar con el escenario de universidades, academia, investigación, las 4 hélices, trabajando de manera coordinada para a partir de datos empezar a asumir el control de todo el escenario de economía circular. ¿Nos podemos imaginar eso? Bueno, eso es factible. ¿Y qué pasaría bajo esta lógica con la Unión Europea? Que nosotros podemos sumar nuestro gasto, el que tengamos, en materia de recolección de desechos, en materia de implant, todo lo que implica, o de instituto de sostenibilidad, como el caso de Los Cabos, y todos los programas que tengamos que ver con la atención de barrancas, como sería en la alcaldía de Álvaro Obregón. Esos recursos, ponerlos como una bolsa a los recursos que pueden tener ciudades en Finlandia o en Noruega. Y esos recursos se equiparan, implican inversión.
Y la manera de operar de la Comisión Europea es sobre eso poner un copete de recursos de cooperación a partir de estos twins con ciudades que se pueden armar. Teníamos como objetivo en la reunión que hubo en junio pasado, era 18 y 19 de junio pasado, hubo una reunión justamente para trabajar esto, pero todavía no teníamos firmado este acuerdo. Esto no se ha acabado, va a seguir adelante, ¿sí? Pero, pero tendríamos que tener ya en perspectiva con qué ciudades europeas podríamos hacer twins. Pero eso requiere datos, datos, porque si nosotros nos ponemos a trabajar con datos, nosotros podemos no nada más decir cuánto gastamos, sino cómo vamos de avanzados en términos de equipararnos a ciudades que están haciendo un ejercicio parecido y avanzar notablemente en la cooperación, aprender unos de otros. Quiero decirles que he estado trabajando recientemente con la ciudad de Iquitos. Imagínense una ciudad donde una tercera parte de la ciudad se inunda cada 6 meses hasta 4 metros por el río Amazonas. El río que nace y que viene de las montañas de los Andes de Ecuador y de Perú y que desembocan en Iquitos, que es el primer puerto grande del Amazonas. ¿Cómo trabajar con una ciudad así? Pues tiene que haber datos, tenemos que entender qué estamos haciendo. Bueno, esto es posible, sí es posible, pero necesitamos trabajar con datos. Déjenme decir antes de pasarle a Luis otra vez la palabra y terminar nuestra sesión, lo que viene con la ISO 18091 nos va a dar datos que nadie tiene. Datos que nos lo puede explicar magníficamente Margarita Díaz, la presidenta del observatorio. 10 años de acumulación de datos, 500 páginas por año, con datos muy duros de evaluación al gobierno de Los Cabos, que un grupo de ciudadanos ha reunido. No hay municipio más evaluado hasta donde yo sepa que Los Cabos, con un estándar internacional, además usando los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Datos. Pero cuando estos datos se trabajan en términos no nada más de resultados, sino de procesos, y yo no conozco ninguna base de datos de procesos, no existe en Los Cabos, pero no existe en ningún lado. Datos de procesos que nos permitan descubrir lo que estamos haciendo para lograr esos resultados o no lo estamos haciendo. Gasto del gobierno federal con relación al gobierno local. No nada más en participaciones, sino en productos concretos, en programas, en aportación. Procesos enteros que difícilmente están identificados. Pero bueno, esos son los retos de lo que viene. De paso a Luis Fernando la palabra por si quieres concluir. Gracias, Carlos. A ver, sumar a esto que comenta Carlos sobre la información y sobre el conjunto de datos. A ver, para nosotros creo que son 5 procesos los que estamos siguiendo en Confía y déjenme ponerlo sobre la mesa para explicarlo lo más claro posible. Todo este cúmulo, el ejemplo que pone Carlos de Los Cabos es interesante porque son 10 años de datos. Entonces, y puede haber muchos más. O sea, piensen que las bases de datos públicas que tenemos del INEGI ya nos dan mucha información de cada uno de los municipios, pero hay mucha información en distintos niveles que no está. Los Cabos tienen más información, al menos por estas evaluaciones de los últimos 10 años, que otros municipios. Y te permite contrastar año con año el avance en distintos temas, ¿no? Carlos y el equipo de Fidegog lo han hecho a través de los semáforos que te permiten evaluar cómo va avanzando, cambiando cada uno de los indicadores. Lo que queremos hacer es que con esta información podamos verlo casi de manera automática.
Imaginen que si con la herramienta primero metemos información. Piensen en la unidad de análisis. La unidad de análisis puede ser la ciudadanía, puede ser un ciudadano en particular y podemos evaluar el nivel de participación, las veces que interactúa con el municipio, los servicios públicos a lo que accede. O sea, se pueden evaluar distintas cosas. Eh, Hago un paréntesis, no yéndome por las ramas, pero es mucho de lo que está trabajando a nivel federal Pepe Merino, ¿no? Que hay discusiones sobre qué es la agencia digital del gobierno de México. Y me parece interesante por la cantidad de datos que quieren unir de muchos servicios. Digo, más allá de los cuestionamientos públicos en términos científicos o de datos, la idea es cómo poder juntar tantos datos como sea posible para que la unidad de análisis pueda ser la ciudadanía, un ciudadano o una ciudadana, para que la unidad de análisis pueda ser un peso gastado, por ejemplo, para que la unidad de análisis pueda ser una gota de agua que se da, o sea, que llega a una casa, depende otra vez del tipo de información que tengamos y qué tan detallada la tengamos. Entonces, todo eso lo que hacemos es depositar, primero generar esa información, que exista. Si no se produce esa información en el municipio, hay que pensar qué es lo que se tiene que producir de información. Segundo, de lo que ya se produce, hay que depositar esa información. Se convierte en un repositorio de información histórica, ¿no? Piensen en 5, 10, 15, 20, 100 años, no importa. Pero el secreto más importante o la ventaja más importante se va a desarrollar teniendo los datos más recientes. Si tenemos los datos lo más actualizados posible, la información va a ser más útil para la toma de decisiones actuales. Después pasa en la herramienta, la gran ventaja ahora de la inteligencia artificial es que te permite procesar en segundos grandísimas cantidades de información. Cosa que antes con el tema de cuando estaba de moda el Big Data, que arrancó hace 10 años, necesitabas procesadores mucho más complejos y a veces tenías que aprender a programar, tenías que aprender a usar Python, R u otros softwares que te permitieran procesar grandes cantidades de información, ya que las ordenabas en tus bases de datos, le dabas correr. Y digo, me acuerdo porque me tocó hacerlo, pero dejabas la computadora corriendo, no sé, 10 horas, a veces 24 horas, hasta que te arrojaba ya un resultado de los cruces de datos. La gran ventaja de esto es que te lo da en segundos. Y, y eso, la verdad, digo, es un avance tecnológico mundial impresionante que vale la pena que aprovechemos. Eh, Ahora, ese procesamiento de información muy rápido también nos ayuda a entender mejor procesos. Nos ayuda a entender para tomar mejores decisiones y nos ayuda a planear esas decisiones. Hay un margen de error, siempre va a haber margen de error. Entonces, lo que vamos a hacer con la herramienta en los próximos ejercicios va a ser intentar reducir esos sesgos al máximo. Y lo último es que te permite entrenar la inteligencia artificial a partir de sus propias prioridades. Y aquí es lo que me parece más interesante. Eh, a ver, les pongo un ejemplo que es un ejemplo preocupante. Digo, a ver, es un ejemplo preocupante para el mundo y uno de los dilemas de la inteligencia artificial que se ponen hoy en el mundo. Pero, por ejemplo, se utilizan para fines específicos en Estados Unidos. Hay una inteligencia artificial específica para los militares, ¿no? Que está completamente clasificada y tiene uno de los modelos más avanzados y elaborados eh, de inteligencia artificial para usarla en contextos de guerra. La discusión está cómo a partir de la información que procesa le permite o no identificar puntos de ataque, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando, ¿qué pasa si Israel utiliza esa información y la utiliza en contra de Gaza o en específico y de repente se equivocan o se equivoca deliberadamente o pones patrones en donde la moral está cuestionada sobre el algoritmo y sobre lo que pones ahí? Quito estas discusiones, o sea, pongo esto como ejemplo, digamos, dejo de lado este ejemplo y me regreso al ejemplo para... ¿Qué pasa si la prioridad en un municipio es la economía circular? Lo pongo por ejemplo, con el ejemplo. Y lo que queremos hacer es el análisis de las rutas, la eficiencia de las rutas de recolección,
las cantidades que se recuperan de los distintos tipos de materiales por colonia. Toda esa información en la medida en la que lo ponemos en la herramienta, nos va afinando en cada iteración o en cada ejercicio afina el producto. Eh, y eso al final sirve para ustedes en el municipio, porque se convierte en una herramienta exclusiva del municipio. Eh, y eso hace que, digo, no es que sustituya la inteligencia artificial a funcionarios en sí mismos, simplemente es una herramienta. Todos los funcionarios en cada una de sus áreas pueden utilizarlas para mejorar exponencialmente cualquier proceso de planeación, implementación y resultados. Entonces, el secreto van a ser los datos y las prioridades. Y con eso cierro, Carlos, porque sé que estamos en tiempo. Ya estamos en tiempo. Pero bueno, nada más para dejar el tema, imagínense, empezar por el municipio y luego irnos con el sector productivo de su municipio. Y luego sumar a la sociedad civil en términos de datos y a la academia en términos de datos, donde no se desperdicie nada, nada. Imagínense sus estudiantes pudiendo contribuir a sus ciudades en términos de datos y además de hacer que eso se traduzca en políticas públicas. No más crímenes, no más mujeres en la calle teniendo condiciones de parir en la calle, no más niñas acosadas, no más gente que no tiene que comer o que no tiene que beber. Todas esos nos son políticas públicas. Eso, en términos de datos, es un ejercicio mayúsculo de ejemplaridad en gobierno. Y eso es lo que pretendemos con estos 23 municipios. No lo podemos hacer con todo el país, pero sí lo podemos hacer si lo hacemos seleccionado. Es el principio del fractal. Trabajar en un grupo reducido donde podamos descubrir el ADN a fondo y si nosotros podemos ir con datos, entendiendo la lógica, nosotros podemos impactar a todo el organismo. Porque en un fractal, en una gota de sangre, tenemos la información básica de todo, pero necesitamos esos fractales. Pues muchísimas gracias, ojalá se puedan sumar en este esfuerzo y no dejen de participar, aunque no estén en estos municipios. Ya habrá el momento en donde podamos extender esto a otros sitios. El aprendizaje se va a focalizar en estos 23 y otros 20 en Perú, otros 20 en Colombia, otros 20 en Brasil y otros 20 en Argentina en una primera fase. Ya iremos a Smart City a presentar esto en noviembre. Pero el año entrante, seguramente, a partir de octubre, que tengamos ya la apertura de este grupo que nos permita en la ISO empezar a explorar esto a fondo, tendremos ejemplos de Europa, de Italia, de España, donde ya los hay, pero extendiéndolo a los 57 países que la han adoptado como norma nacional. Pues muchísimas gracias. Entramos a la sesión de seguimiento y pues debemos cerrar esta porque nos toca ya entrar al proceso concreto de qué va a pasar en los próximos días en estos 23 municipios. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves, seguramente desde Nuevo León, por lo menos en lo que a mí toca. Luis seguirá en Francia. Gracias, Carlos. Abrazo grande a todos, todas. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.